¿A que no sabías por qué usamos la H? Sabiendo que más de 2000 palabras comienzan con esta letra y aparece intercalada en medio de otros miles de palabras más, veamos un poco de dónde surge y por qué la usamos. Pero antes, no olvides dejar un like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Ahora sí, veamos. La H no siempre fue muda. En un comienzo los antiguos fenicios la utilizaban pronunciándola como una J inspirada. Luego los griegos la adoptaron del fenicio, otorgándole la forma mayúscula con que hoy la conocemos y con una pronunciación un tanto más suave. Más tarde pasó del griego al latín, donde poco a poco su sonido se fue suavizando. La H pasó del latín al español, donde en una etapa temprana se decía de forma aspirada, es decir, con una pequeña explosión de aire parecida a la pronunciación de la H aspirada del idioma inglés. El español no solo fue tomando diversos vocablos del latín que iniciaban con la H, sino que también fue el resultado regular de palabras latinas que empezaban con F, como por ejemplo farina, que pasó a ser harina, furto, que pasó a ser hurto, y fumo, que pasó a ser humo, entre otros. Puesto que en algunas partes de España la F también la pronunciaban de forma aspirada, con el pasar del tiempo esa letra empezó a ser sustituida por la H, a partir del siglo XIV. En ese entonces era solo la gente culta que pronunciaba la H mediante una leve aspiración. Sin embargo, esto cambió a partir del siglo XV, cuando las H's con aspiraciones empezaron a considerarse un vulgarismo, y por ende, como algo propio de las clases sociales bajas. De esta manera, y de forma paulatina, la H se fue enmudeciendo totalmente. Ahora la pregunta es, entonces, ¿por qué la usamos? Aunque parezca absurdo, la H resulta de gran utilidad. Antiguamente las letras U y V se escribían de igual forma, de manera que la H se utiliza para identificar cuando se utiliza una letra u otra. Por ejemplo, la palabra huevo. Por otro lado, la H intercalada se utiliza para marcar un hiato. Por ejemplo, en la palabra búho, se utiliza para dar aviso al lector de que existe una separación entre la U y la O, marcando que la palabra se compone de dos sílabas y no de una. Por último, y no menos importante, la H nos sirve para diferenciar las palabras homófonas a la hora de escribir, es decir, vocablos que suenan igual cuando hablamos, pero que tienen distintos significados, como en el caso de hola y hola, ojear y ojead, o uno y uno. ¡Qué curioso! Si te gustó el video, no olvides dejarnos un comentario y compartir si tienes alguna pregunta existencial que te gustaría resolver. ¡Hasta la próxima!